Nuestro invitado de hoy es un político y consultor en temas financieros, económicos y legales. Socio director, fundador del despacho legal Romero Hicks y Galindo Abogados. Es licenciado en Derecho de la Universidad de Guanajuato. Tiene una licenciatura en Gobierno por la Lawrence University y una maestría en Economía y Ciencias Sociales por el Southern Oregon State College. Como consultor en las áreas de finanzas, economía y derecho, ha sido miembro del Consejo de Administración de la Universidad de Guanajuato, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI y comentarista para diferentes programas de radio y televisión en México. En el gobierno federal, fue director general de Política de Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Social. Asimismo, en 1995, participó con el gobernador Vicente Fox como secretario de Planeación y Finanzas en el gobierno estatal de Guanajuato. También se desempeñó como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext. Fue consejero económico en la Embajada Mexicana en Japón y consejero en Comercio y Economía en la Embajada de México en India. Es presidente del Banco de Alimentos de su ciudad natal, Guanajuato, y fue presidente del Instituto de Administración Pública y Ciencias Políticas del mismo estado. Ha sido condecorado en España y Brasil y reconocido en diversas publicaciones como uno de los mejores directores y uno de los 300 líderes más influyentes de México. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI. Hoy con nosotros, José Luis Romero Hicks. Mi querido José Luis Romero Hicks, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? No puedo estar mejor. Estoy con un buen amigo, estoy en Guanajuato, estoy muy contento y estoy iniciando el año con muchísima actividad y mucho optimismo. Creo que los mexicanos vamos a tener un gran año. Qué bueno, José Luis, me da mucho gusto siempre platicar contigo. Eres un hombre que más allá de tener una afiliación política, eres un hombre que se ha dedicado a servir a México. Lo has hecho en diferentes trincheras, en el gobierno estatal, en el gobierno federal. Has trabajado por el mundo, prácticamente en Japón, en India. Has trabajado por muchos lados, José Luis, y has hecho un gran servicio social a través del Banco de Alimentos. Pero también quiero yo que esta plática del día de hoy nos centremos en un antecedente que hoy es significativo, puesto que hoy se está firmando una alianza de Va por México para participar en las elecciones para el Estado de México y tengo entendido que también para Coahuila. Yo me gustaría escuchar tu punto de vista, José Luis, respecto a ello. Insisto, más allá de estar afiliado a un partido político que es el PRI, en el cual has militado muchísimos años, eres un hombre que siempre se ha dedicado a construir puentes y a ejercer la política con una dignidad y con un gran estilo que hace de ella que nos sentamos muy orgullosos de tu participación en ese tipo de asuntos. Así que, José Luis, platícanos un poquito qué es lo que te deja ver esta alianza con la que nos sorprende este inicio de año. Fíjate que es muy interesante porque en la teoría política, Julio, hay una gran diferencia en las alianzas y en las coaliciones entre los sistemas presidencialistas o presidenciales como el nuestro y los sistemas parlamentarios como lo son, eh, puede ser el caso de Canadá o puede ser el caso de la mayoría de los países en Europa. Empiezo por los segundos. En los países parlamentarios, las coaliciones normalmente se dan después de las elecciones. Esto es, surge una serie de partidos políticos, pensemos en Italia, que son muchísimos, y una vez que el electorado vota con toda confianza para designar a su representante ante el Parlamento, para poder construir una mayoría parlamentaria en caso de que ningún partido logre congresistas o parlamentarios suficientes para tener la mitad más uno, pues se tienen que poner de acuerdo, acuden con el jefe del Estado, que normalmente es un presidente o es un monarca, y se forma gobierno a través de una agenda política donde ya se pusieron de acuerdo en qué tipo de políticas públicas van a procesar mientras dure esa coalición. Del otro lado, en los sistemas presidenciales como el nuestro, como el de Estados Unidos y como el de muchos otros países en el continente americano, las coaliciones se dan antes de las elecciones. Y eso es muy natural, que la fuerza política, y hay un autor
que seguramente muchos de la audiencia conocen, Giovanni Sartori, que yo tuve el gusto de conocer hace ya varios años, en donde estuvimos en una reunión con Fausto Alzati en la Ciudad de México. Y Giovanni Sartori tenía la curiosidad de qué hacía yo como priista en un gobierno estatal panista. Le llamó la atención que en un sistema presidencial hubiera un caso en México donde había un gobernador del PAN llamado Vicente Fox y que tuviera un secretario de Planeación y Finanzas, que era mi caso, José Luis Romero, siendo de filiación de otro partido. Y bueno, fue una plática muy amena, pero Giovanni Sartori, italiano de origen y profesor de Columbia, que falleció hace algunos años, tenía esta teoría de que los sistemas presidenciales se van decantando de manera natural en un bipartidismo, si los dejas libres. En el caso mexicano, con la reforma política de 1977 que hizo Jesús Reyes Heroles, se creó un sistema de partidos políticos, pues un poco para bajar de la sierra a los opositores y que se centraran en la vía democrática. Se formó un sistema en donde los partidos políticos en México reciben recursos fiscales y eso les da, yo le llamaría una especie de aire artificial para subsistir, independientemente de que, tomando palabras de Sartori, en un sistema normal presidencial, la cosa se decanta generalmente en 2, máximo 3 partidos. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo veo yo lo que sucedió hace unas horas en un hotel de la Ciudad de México entre los presidentes del PAN, del PRD y del PRI, en que anuncian una alianza opositora llamada Va por México, para que compita el próximo mes de junio en Coahuila y en el Estado de México, y en donde, por cierto, le dejan al PRI la selección de los candidatos. Por lo que sabemos de las últimas horas, va a ser el PRI el que decida quién va a presidir la Alianza Va por México, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Y yo te diría, abusando de la lógica de Sartori, de este maravilloso libro que tiene, que se llamó Ingeniería Electoral, que se llama el libro Ingeniería Electoral, que me parece natural que en un sistema presidencial en México nos estemos regresando de manera natural a tener 2 fuerzas políticas, una que es Juntos Haremos Historia, que son la alianza principalmente de PT, Verde y Morena, y por otro lado, la alianza Va por México con el PRI, PAN y el PRD. Entonces, mi primera reacción es que me parece natural, me parece positivo para la democracia en que se encuentra en este momento en México, en donde seguramente tendremos pues a un candidato tipo Manolo Jiménez en Coahuila, y si el PRI va a decidir la candidatura en el Estado de México, seguramente será Alejandra del Moral, que tendría que anunciarse ya en los próximos días como candidata de la coalición. Todo puede cambiar. Sabemos que Vargas del PAN está luchando muy fuerte. Sabemos que también está muy fuerte en algunas encuestas del Estado de México. Pero si la nota es correcta, que acabo de leer hace unos minutos, y es el PRI quien seleccionará al candidato, y será el PAN quien seleccione, por ejemplo, en su momento, al candidato de la alianza por la Ciudad de México ya hace el año entrante, en este dando y dando democrático, quid pro quo de dando y dando, pues es natural, y me parece natural que estemos hablando. Ahora, no se ha definido hasta donde yo sé, Julio. Normalmente, y no soy experto en la Constitución de Coahuila, ni en las leyes electorales de Coahuila, ni el Estado de México, pero actualmente la ingeniería electoral en México te apunta hacia una alianza o una coalición. Es que tengas tú candidatos en común, en donde los mismos partidos presentan un mismo candidato, pero corren con el símbolo por separado en la boleta. Y la coalición, que es una nueva figura que ya se estableció en México en la Constitución, es una medida que te permite empezar a formar una plataforma común para que si es que el voto ciudadano lleva a esa coalición al gobierno, pues ya se tenga hasta inclusive un primer borrador, no solo del programa de gobierno, sino de cómo se repartirían las secretarías y las dependencias
las dependencias y las entidades en las entidades federativas o inclusive a nivel federal para establecer un gobierno en común, un gobierno en coalición, que repito, es común en la lógica de los sistemas presidenciales, que la coalición se arme antes de la elección, a diferencia de los sistemas parlamentarios donde se arma después de la elección. Tengo entendido, bueno, primero José Luis, qué bueno que traes a la mente y al recuerdo a Giovanni Sartori, aquel libro también de Homo Videns y aquel Claro. libro que hizo también de partidos y sistemas de partidos, me acuerdo, partidos, sistemas de partidos y también de aquel de qué es la democracia, ¿no? Entre muchos Sí. otros, un hombre prolífico. Recuerdo ese encuentro tuyo que me has narrado en algunas ocasiones. Obviamente recuerdo a Fausto Alzati poniendo aquella casa donde frente al Congreso del Estado de Guanajuato, dedicada a Lucas Alamán, si no mal recuerdo, por allá por el año 2005, 2000. Ya es Este, prehistoria, amigo, ya es prehistoria. ya es prehistoria. Y ahorita que narrabas justamente de lo que le llamaba la atención a Sartori, pues era justamente también esa participación tuya en el gabinete del entonces gobernador Vicente Fox, 2005, 1995-2000, en donde pues obviamente hiciste un papel bastante destacado, mi querido José Luis. Gracias. Dejaron las arcas llenas, por cierto, eso siempre lo voy a recordar. No era muy común que un gobierno se fuera y dejara las arcas llenas, y en tu caso así fue en Guanajuato. Quedaron llenas y no Guanajuato. nos endeudamos. Así es, y ahorita vamos a hablar, justamente veía yo los temas de la deuda de hoy en día del país y sí, me acordaba de eso. José Luis, el gobierno de coalición de alguna manera ya se valdría calificar como como un buen experimento el caso de Durango en las elecciones pasadas. ¿Fue algo similar de lo que esperaríamos ver para el Estado de México? Mira, el caso de Durango a mí me gustó mucho, pero ya se está diferenciando. Eh, Recordándole a la audiencia qué pasó en Durango. Mira, en Durango, ahí la coalición Va por México decidió un método diferente. El método fue que cada partido político nombrara a su candidato o candidata, fue candidata en el caso del PAN, que los soltaran al ruedo a debatir públicamente, y una vez expuestos públicamente los debates entre los candidatos del PRI, el PAN y el PRD, se hicieron una encuesta a población abierta, no una encuesta a militantes, porque lo que quiere saber con este método es por quién votaría la ciudadanía, no por quién votarían los militantes. Casi sin temor a equivocarme, pues si haces una encuesta solo de perredistas, escogerían al del PRD, solo de panistas al del PAN y solo de priistas al del PRI. Entonces, el método fue que cada quien con sus métodos internos seleccionara a su candidato o candidata, lo soltáramos al ruedo, lo soltaran al ruedo, y luego mediante una encuesta a población abierta se escogiera de los tres, en este caso de Va por México, en Durango, quién llevaría la candidatura para la coalición, y efectivamente quedó el del PRI y efectivamente arrasaron en las elecciones y efectivamente tendríamos ya, en el caso de la coalición, un gobierno de coalición. Aquí está diferente. Aquí lo que están acordando, según lo que yo leo por la nota de hace unas horas, es que será el PRI el que decida quién va a ser el candidato para la coalición, cosa diferente de lo que sucedió en Durango, y en eso sí habría una ligera diferencia. Yo te confieso que no tengo muy claro si lo que se acordó o lo que se acordaría es ir en coalición o con candidato común. Por eso di la explicación de cuál sería la diferencia en su momento, y esto pues no lo sabremos hasta que se registre, pero pues ya es cosa de unos días. Tengo entendido que de acuerdo a la legislación del Estado de México, tenemos pocos días para que ya se registre ante el Instituto Estatal del Estado de México la fórmula de participación de Va por México, ya tanto para el PRD, PT y Verde, como para el PRI, PAN, PRD. Prácticamente estamos hablando efectivamente de cosa de días, no sé si es el próximo martes incluso, o sea, ya está muy, muy cercano. Veía Es yo correcto. también por ahí alguna nota, no sé, porque esto acaba de pasar hace horas y debo de decirle a los amigos que nos hacen favor de seguirnos, que te agarré totalmente
a boca de jarro y sorprendido con la realización del programa, mi querido José Luis, abusando No, del... ¿qué te pasa? Me diste 40 minutos de anticipación. Bueno, Más que suficiente. eso para ti es toda una vida, mi querido José Luis. Tú eres un hombre que siempre está permanentemente informado, pero la realidad de las cosas es que esta coyuntura no la quería dejar pasar hablando con alguien que conoce de estos métodos, que nos hiciera favor de explicarnos qué es lo que sucede en este tipo de ejercicios. Y también decir que Enrique Vargas, según leí en algunas notas también hace unos minutos, pues parece ser que desistirá a su intención de contender, cediendo efectivamente este paso a lo que tú bien dices, que el PRI tenga la oportunidad de seleccionar, cosa que no se me hace extraño, siendo que pues, es el gobierno en turno, el propio PRI, el que está gobernando el Estado de México, pues sería muy difícil pensar que en una coalición no se brindara políticamente la oportunidad de seleccionar su candidato al gobernante en turno, ¿no? Al gobierno en turno o al partido en turno. Claro. José Luis, aquí yo te preguntaría, ¿esta posibilidad, esta fórmula que han planteado, anima a la ciudadanía, crees tú, da esperanza de triunfo al Estado de México? Sin ánimo de crítica, sino solo de descripción. Vivimos en un país en donde el encono entre los que están a favor de Morena y el Verde y el PT y los que están en contra de ellos está ya muy claro. Eh, eh, Más que análisis de candidatos, yo creo que las cosas se van a empezar a decantar por este encono social y de opinión que yo registro en todo el país, en donde ya es más sentimental el tema. Creo que muchos de los electores ya tomaron su decisión y en ese contexto lo único que habría que cuidar es el cálculo de aquellos que no estén de acuerdo con que su partido vaya en coalición con otros partidos que históricamente han sido antagónicos y que por alguna razón decidan migrar hacia el otro lado del encono. Esto es, hacia Juntos Haremos Historia, con Morena, PTI Verde. Eh, la verdad es que no he visto más que encuestas generales y básicamente como sucede, y Sartori lo predijo, pues salvo Coahuila, que me parece más claro, me parece que Manolo Jiménez tiene un escenario mucho más probable de triunfo. Creo que donde va a ser un mayor reto para ver qué sucede con este encono es en el Estado de México, en donde en algunas encuestas recientes, inclusive algunas del día de hoy que vi por la mañana, parecería que Juntos Haremos Historia con Morena, Verde y PT llevan una ligera ventaja a Va por México en el Estado de México, con lo cual pues sí se tendría que tener mucho cuidado en explicarle cada uno de los líderes a sus correligionarios, y me refiero a los líderes del PRD y del PT y del PAN, que pues es por un bien superior de la gobernabilidad en su entidad federativa, en este caso me refiero al Estado de México, la razón por la cual se está decantando una coalición o un candidato en común, que no lo tengo claro, pero que a final de cuentas es una unidad de tener a la misma persona representando los colores de cada uno de los tres partidos. Hay un tema que me llama la atención de hace unos minutos, de una nota también que vi por ahí minutos antes de que nos conectáramos, en lo que reseteaba yo el módem, justamente vi una nota que decía por ahí que el Partido Verde no iría en Coahuila junto con Morena. Me falta verificarlo, me llamó la atención, no me extrañaría tampoco, el Verde siempre se ha movido de una manera peculiar, pero esa sería una posibilidad. En el Estado de México, efectivamente, cuando se convoca a los partidos a votar en conjunto con alguien que ha sido antagónico, sí cuesta mucho trabajo convencer a esas militancias, José Luis, y el pronóstico será siempre reservado. José Luis, hay un tema que te quiero preguntar, abusando de este espacio y del gran tiempo que te di para preparar esta conversación, excedió los 40 minutos.
José Luis, acaba de haber una visita, una reunión trilateral en México muy importante. Estados Unidos, Canadá, acaba de terminar esta cumbre de Norteamérica, donde vimos la llegada del presidente Biden, la llegada del ministro Trudeau, y donde México nuevamente es el centro de atención por muchos motivos. Uno, por una economía importante que sigue teniendo nuestro país, una economía fuerte. Dos, pues por estar justamente en una posición geográfica privilegiada en conjunto con estos dos países que he mencionado. Pero tres, también por las oportunidades en la coyuntura global de lo que está sucediendo con China, con la guerra de Rusia. ¿Qué sabor de boca te deja esta visita? Sé que es prematuro evaluar resultados, pero bueno, pues ya hubo pincelazos y un buen bosquejo de lo que se dijo en los discursos. ¿Qué nos podrías decir de la importancia o de la relevancia de esta cumbre? Pero mira, esta cumbre fue la 10ª ocasión en que se reúnen los jefes de gobierno de Canadá, México y Estados Unidos. No digo de Estado, porque hay que recordar que el jefe de Estado de Canadá es el rey de Inglaterra. Pero esta reunión de jefes de gobierno es muy importante porque, en primer lugar, es la primera cumbre que se da después de renovado el tratado, el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que fue producto de la renegociación del TELCAN que había surgido desde 1994. Entonces, esta cumbre que se le conoce en otras esquinas de discusión como la cumbre de los tres amigos, me parece que lanza un mensaje muy claro a otros bloques de competitividad. Por ejemplo, hay que recordar que la Unión Europea pues es un bloque comercial y es un bloque de interés para la competitividad. Entonces, primero, qué bueno que se hizo. Segundo, qué bueno que se hizo ya en México también. Como tú recordarás, ante el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, había dudas inclusive de que se lograra firmar el TEMEC que había negociado la administración Peña Nieto, y el embajador Jesús Seade fue el encargado y el comisionado del equipo de transición del entonces presidente electo de México para cerrar el círculo de la negociación, y finalmente, aunque no fue el propio López Obrador el que signó el TEMEC, pues realmente lo signó políticamente porque ya fue signado durante la época de transición de su presidencia de transición, como le llamamos aquí, lato sensu, en México, ¿no? Entonces, qué bueno que se hizo. En las formas, déjame hacerte varios pinceladas de mis impresiones. En las formas, a mí me dio mucho gusto que, bueno, un poco de contexto. En estas reuniones, normalmente hay reuniones trilaterales y reuniones bilaterales. Esto es, los jefes de gobierno aprovechan los espacios para reunirse de manera bilateral y para reunirse de manera trilateral, que es el filete de la visita, ¿no? A mí me dio mucho gusto que el presidente de México, cosa que rompe los protocolos tradicionales, reciba a sus pares jefes de gobierno en el aeropuerto. El hecho de que haya sido en el AIFA o en el otro, Sí, pero por lo es irrelevante. regular no va el presidente del país a recibirlos, va el canciller, va la gente de protocolo, pero no por lo regular, no un jefe de Estado. Es correcto. Entonces, creo que el gesto, sobre todo hacia los europeos, es que los jefes de gobierno sí son los tres amigos y sí son esos jefes de gobierno que representan un núcleo económico en el planeta de 1/3 del PIB mundial, y que su unidad es un bloque de competitividad muy serio y es un mensaje a China, que mencionaste en tu pregunta, y a Europa como bloque económico y de intereses comerciales. Entonces, eso fue muy positivo. En la parte bilateral, a mí me dio mucho gusto. Yo noté mucha crítica en la prensa, pero a mí me dio mucho gusto que tuvieran una primera bilateral informal el presidente López Obrador y el presidente Biden en Sí, por más de 50 minutos, China, mano. Claro. de 60 minutos, ¿no? Dos intérpretes, uno de cada quien, durante 60 minutos,
que mejora mucho la relación personal y que, aunque no sabemos el contenido, pues no fue un contenido de afrenta, fue un contenido de amigos, ¿no? Cordial, De claro. cordial, y en esa parte creo que la reunión bilateral con Estados Unidos pues tuvo 1 hora y pico extra de lo que normalmente hubiera tenido. En la parte de Trudeau no fue posible, bueno, además Trudeau pues no tiene bestia, ¿no? La Sí. bestia, recordándole a la audiencia, es este La Cadillac de limusina, lujo, claro. limusina que tiene el presidente de Estados Unidos. En el caso de Trudeau no fue posible porque él tenía una comida ya con empresarios que anfitrionaba el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pero se le recibió, se le dio el gesto personal, y en ese contexto pues también me dio mucho gusto que sucediera. Por cierto, me enteré que un amigo que es socio del Club de Industriales y que a los socios del Club de Industriales les dan acceso al Hotel Marriott donde se hospedó Trudeau. Pues ¿a quién crees que se encontró en el gimnasio en la mañana? A Trudeau. O Claro. sea, Un hombre con bastante toda sencillo. flexibilidad. María Arisa también tuvo la oportunidad ahí de ser speaker, de comentar, y es un hombre totalmente accesible, sencillo. Muy accesible. Creo que deja un buen sabor de boca Trudeau en México, él y su esposa, por supuesto. Entonces, bueno, esos son mis comentarios respecto a las formas. Respecto a los temas, bueno, pues sabemos que cada quien tiene sus temas. En el caso de la relación de México con Canadá y con Estados Unidos, el tema energético es importante. A nivel trilateral no ocupó la agenda, pero a nivel bilateral estoy seguro que sí. Aquí hay que recordar que México está siendo llamado a consultas previo a un posible panel para dirimir violaciones al TEMEC por favorecer el ambiente de negocios a la CFE y a Pemex, en ese orden, más a la CFE que a Pemex, puesto que si bien el TEMEC en su capítulo 12 privilegia a los hidrocarburos México, que fue la contribución de SEADE a la discusión del TEMEC en su cierre, se quedó fuera la parte eléctrica. Entonces, desde el punto de vista del TEMEC, si nos llevaran a un panel, pues yo sí creo que perderíamos, por lo menos en la parte eléctrica, porque esa no quedó excluida o contrato especial en el TEMEC. Estados Unidos, evidentemente, sus preocupaciones del presidente Biden, que sí fueron comentadas, pues está el tema de los 100,000 muertos por fentanilo, que no es cosa menor. Entonces, el tema del combate al tráfico ilegal de drogas, pues es un tema importante para Estados Unidos y para la audiencia del presidente Biden. Y también está pues el tema migratorio, en donde el propio presidente Biden ha dejado en su lugar varias de las estrategias que la administración Trump impuso en el tratamiento de los migrantes. Recordarle a la audiencia que hoy en día principalmente los migrantes vienen de 4 países hacia Estados Unidos, que son Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y que la participación del gobierno de México con las operativas durante la administración Trump siguen en pie, y en reciprocidad la administración Biden pues no ha construido ni un solo metro adicional de muro de México con Estados Unidos o de Estados Unidos con México, y que son los temas principales que se tocaron y que se hicieron públicos en la conferencia de prensa. Con Canadá está también el tema eléctrico, el tema de las inversiones. Canadá es un sistema también que protege mucho el tema de la leche, y así como nosotros excluimos el tema eléctrico, los canadienses excluyeron con ciertas reservas el tema de la leche, pero los canadienses se han subido a las peticiones en contra de México por violaciones posibles al TEMEC en materia de trato preferencial, en materia eléctrica, con la ley de energía eléctrica. Y pues el tema de Canadá es diferente porque Canadá sí requiere muchos migrantes. En Canadá están pensando en aceptar hasta 1 millón de migrantes en los próximos años. Tenemos pues yo diría muy pequeño, pero exitoso programa de trabajadores temporales agrícolas de 26,000 personas al año,
y seguramente en la agenda bilateral con Canadá, pues hay menos diferendos, porque pues no tenemos una frontera en común, sino más bien tenemos un socio comercial muy fuerte, con mucha personalidad y con muchos intereses, que es Estados Unidos, y la razón por la cual México entró en el Telcán en 1994, pues fue porque le convenía a los canadienses tener no solo un tratado comercial que ya tenían solos con Estados Unidos y tener otro socio que pudiera pues equilibrar los intereses en las discusiones trilaterales en lugar de bilaterales como lo fue hasta 1994 entre Estados Unidos y Canadá. Pues bueno, creo que es una cumbre muy importante. Mucha gente, yo percibo por las columnas que he leído y como tú bien dices, no se ha dicho todo. Por cierto, la audiencia, si nos ve pronto, este viernes va a haber un magnífico panel del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, del cual yo formo parte, y de la Universidad de California en San Diego, en donde se va a discutir ahí pues un poco los ecos de la cumbre. Yo estaré participando por Zoom, no como ponente, sino como oyente. Pero bueno, sí, falta mucho que decir y evidentemente sí hay anécdotas de ciertas rudezas, ¿no? Por ejemplo, la Casa Blanca hizo público el comunicado antes de que se fuera oficial en México, varias horas antes. Sí, en la Este, mañana, cuando todavía no se había platicado. Me recordó aquel cuando, alcalde de Monterrey que dio por muertos a unos cuates que se murieron horas después. exactamente. Entonces, bueno, siempre en estas cosas suceden cosas chuscas, ¿no? La Que la llegada comitiva de Trudeau de no lo dejaba pasar al Marriott. pasar, claro, claro, porque estaba bloqueado por instrucciones superiores y era Pero para que mira, llegara el señor, ¿no? tú y yo hemos participado en este tipo de cumbres con México y con otro presidente, y siempre hay, pues, en el anecdotario cosas padres, pero al final de la tarde me dio mucho gusto. Es un buen mensaje de Es que el gran tema, Julio, es competitividad de América del Norte. Ese es el tema. Entonces creo que se le dio ese énfasis con los diferendos estos que di yo de las bilaterales, pero creo que, por ejemplo, se anunció que va a haber un grupo de sustitución de importaciones. Pues ese fue un grupo de cortesía para México. La realidad de las cosas es que hablar de sustitución de importaciones, los chavos economistas de hoy no saben qué quiere decir eso, ¿no? Las economías se van moviendo y creo que la competitividad de América del Norte es lo que atrae las inversiones. Y regresando a tu comentario introductorio, me parece que con China hoy en día estamos hablando más del nearshoring y del friendshoring. Esto es, hay una preocupación por la disrupción de las cadenas de suministro, sobre todo con China, por la guerra comercial con Estados Unidos y por las políticas anti-COVID en China, pero también las cadenas de suministro que estamos sufriendo por el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, que han elevado de manera impactante y muy importante los costos de los energéticos y de los alimentos, y que son dos insumos que le pegan a la cadena mundial de suministro, y gran parte del problema, digo, una de las cosas que dijo hace unos días Agustín Carstens, que me parece que estaba en un evento en Dinamarca, es que el 2023 va a ser un posible año en donde todos los países del mundo experimenten o ya hayan experimentado brevemente niveles históricos de inflación, cosa que estamos viendo en América del Norte y en Europa, bueno, y en países como Argentina, que tienen 100% de inflación, o Turquía, que también tiene 100% de inflación. Entonces, estamos viendo efectivamente nuevos tiempos, pero bien por la cumbre, bien por México, bien por Canadá, bien por Estados Unidos. Coincido contigo, cosas relevantes como que el propio señor Trudeau pidiera que Bimbo invierta mucho más en su país, reconociendo una gran empresa mexicana, reconociendo su liderazgo, invitándolo a participar más. Este sentido de sentarse a comer con los hombres de negocios de México es un gran gesto que sin lugar a dudas abre oportunidades. Yo también creo que fue una gran cumbre, más allá de lo anecdótico y de lo chusco que puedan resultar algunas de estas cosas.
y de, bueno, de cómo se mueven las piezas en las áreas de comunicación de los países, cada quien buscando su nota, pues, también es normal. Pero, José Luis, finalmente yo te preguntaría, y quiero aprovechar por último tu presencia en este programa, que no será el único en el que participes, si así tú me lo permites, pero yo quiero que platiques, que nos platiques un poquito. Eres un hombre que se ha dedicado, además de extraordinario servidor público. Si a mí me preguntaran de veras, José Luis, y lo puedo decir, siempre lo he dicho, si a mí me dieran, me preguntaran que a quién puedo recomendar como un servidor público ejemplar, íntegro, capaz, inteligente, pues eres tú, la verdad, Gracias. lo digo con mucho orgullo y lo digo con toda certeza. Son muy pocas las personas que reúnen todo ese tipo de elementos y la verdad es que me da mucho gusto que seas tú quien encabeza esa lista, escasa lista. Eh, y Gracias. tienes una parte bien padre que es la parte altruista. Una cosa que me gusta mucho más del resultado altruista que brindas a los demás es tu discreción. Parece ser que siempre ocultas a tu mano derecha lo que hace la izquierda cuando se trata de servir a los demás y que no se entere, pero pues es evidente lo que has hecho en el Banco de Alimentos del estado de Guanajuato y muy particularmente en la ciudad de Guanajuato capital desde hace muchos años. ¿Qué es esto del Banco de Alimentos? ¿Cómo se crea? ¿Para qué sirve? ¿A quién atiende? En unos minutos, mi querido José Luis. Fíjate que, bueno, solo una nota de acotamiento. Yo dejé de ser servidor público. Mi último cargo fue director general del Banco Nacional de Comercio Exterior en el 2003. Entonces, si me ves como servidor público, quiere decir que hay buenos ecos del pasado, pero ya tengo en mi despacho varios lustros, ¿no? Fuiste un gran servidor público. Y sí, Gracias. hay gran recuerdo y gran eco y gran huella de ese tiempo. Fíjate que el Banco de Alimentos es un proyecto que a mí me invitaron justo en el año 99, 2000, 99. Un amigo que era presidente municipal de Guanajuato, Arnulfo Vázquez Nieto, y me platicó de esta fórmula de cómo hay un gran desperdicio de los alimentos en el mundo y en México en particular, y cómo existe esta fórmula que logra aprovechar, vamos a llamarle las fallas del mercado, para hacer llegar a los pobres, no a los excluidos, porque como yo siempre trato de decir, los excluidos son clientes del gobierno, para eso pagamos impuestos, para eso una Secretaría del Bienestar, anteriormente Desarrollo Social, para eso hay sistemas de desarrollo integral de la familia en los estados, pero ¿cómo atender a los pobres? No a los excluidos, que eso sí se requiere recurso fiscal. Y bueno, desde hace 22 años tomé la responsabilidad, me tomé un año en armarlo, no lo quise hacer en el año 2000 para no contaminar con partidos políticos y elecciones presidenciales y locales. En aquella época mi hermano era candidato al gobierno del estado, Vicente Fox era candidato a la presidencia de la República, yo había colaborado con el gobernador Vicente Fox, y entonces pateé el bote y no quise que el banco empezara en medio de un clima electoral, porque el gran enemigo de los bancos de alimentos es la política partidista. Entonces, fundé el Banco de Alimentos de Guanajuato. Somos un grupo de guanajuatenses que nos reunimos más de 30 veces al año como consejo de administración. La ley nos exige 3 o 4 y nosotros nos reunimos más de 30 veces. Y que es un sistema, Julio, que permite que un alimento que es triple A le llegue a un beneficiario, a un cliente pobre, más o menos como al 10% de su valor comercial, por la siguiente lógica. Te pongo un ejemplo rápido. Tú tienes una leche o una sopa en una lata, no voy a dar nombres, bueno, lo voy a dar nombre, tipo Campbell's, todo el mundo lo conocemos, y resulta que en el proceso de producción se les mancha la etiqueta, se les abolla el continente, la lata, y entonces lo que ellos normalmente hacen es que toman esa lata y la destruyen. No se pueden dar el lujo de que alguien en un basurero se infle la lata, se la coman y se mueran de botulismo, la tienen que destruir. Ahí entran los bancos de alimentos, donde dicen, oye, dóname la lata, te doy un deducible de impuestos
y yo la voy a revender sin tu etiqueta para proteger tu imagen comercial a un 10% del valor comercial. Eso es lo que hacemos. Y con ese 10% es una manera de, porque estás de acuerdo conmigo que si se abolla la lata de la sopa Campbell's, el continente sigue siendo con vicios, ¿no? Porque está abollado, pero el contenido es AAA. O sea, es la misma lata que compraríamos tú o yo con nuestras esposas, ¿no? Que por cierto le mando un saludo a tu esposa, sé que está pasando por un momento complicado. Entonces, de esta manera, Julio, durante los últimos 22 años y con donativos particulares, con una gran liderazgo nacional con sede en Guadalajara, somos 55 bancos en la República Mexicana y lo que te puedo decir es que en Guanajuato Capital le damos de comer 3 veces al día, 365 días del año a 10,500 personas. Con este modelo autosustentable de financiamiento que yo no inventé, yo fui beneficiario de la idea y con mucho orgullo te puedo decir que una de las maneras de contribuir para la lucha contra la pobreza es garantizarle a los niños de 7 años y menos de edad una dieta balanceada para que puedan llegar a los 8 años de edad con un cerebro perfectamente formado y que tengan todas las oportunidades de retos intelectuales y emocionales que requiere una vida productiva en sociedad. José Luis, pues una labor padrísima. Y para finalizar, mi querido José Luis, nada más te dejaría que nos hagas favor de darnos el último mensaje. ¿Qué año 2023 deseas para los mexicanos? A mí me gustaría un año en donde podamos avanzar un poquito en la unidad nacional. Es un reto fuerte porque no ha sido fácil construirla. A mí me gustaría que lleguemos a diciembre con pues una economía estable. Creo que uno de los méritos de este gobierno es finanzas públicas sanas. A lo mejor a algunos no nos gusta cómo se gasta el dinero, pero tenemos finanzas públicas sanas. Y a mí me gustaría que ya por fin no estemos hablando del COVID. Estamos en medio de la sexta ola. Todos tenemos un familiar que tiene o que ha tenido COVID en las últimas semanas y que seguramente yo espero que ya para diciembre del 2023 estemos ya hablando de los retos del 2024, que lleguemos hacia septiembre que inicia el periodo electoral. A mí me gustaría que tengamos otra alianza de Va por México y otra alianza de Juntos Haremos Historia, en esta teoría de Sartori de decantar en dos grandes partidos la voluntad popular. Y yo lo que esperaría es que lleguemos unidos en Juntos Haremos Historia y en Va por México, que tengamos buenos candidatos y que estemos discutiendo en los albores de 2024 un sistema electoral con propuestas de gobierno de cómo mejorar el crecimiento, que es el gran reto de México. El gran pecado de México, además de muchos que puede tener cualitativos en educación, salud, etcétera, es que no hemos encontrado la fórmula para hacer crecer la economía, que creo que es el gran reto, Julio. Querido José Luis, pues agradezco muchísimo tu participación en este programa el día de hoy. Insisto, el primero de, espero que sean muchos más. Eres un hombre que tus ideas y tus reflexiones siempre son muy útiles para todos. Y te agradezco muchísimo que hayas tomado este gran reto de en tan solo 40 minutos dedicarme otros 40 para hacer posible este programa, mi querido José Luis. Te lo agradezco mucho. Mira, hablar entre amigos siempre es fácil y tú lo sabes. Te respeto mucho, te quiero mucho. Mi familia quiere mucho a tu familia. Todos estamos siempre encantados de participar en tus convocatorias. Muchas gracias, querido José Luis. Un abrazo para todos, para ti y tu familia. Y muchas gracias por dedicarme este espacio.